coseno de phi, que es igual a B eficaz y eficaz coseno de phi. Y la potencia reactiva, que es el valor máximo, lo que está acá, el valor máximo de todo esto que es una onda, es B eficaz y eficaz seno de phi. ¿Verdad? ¿No? Que es como comúnmente trabajamos. Pero de la deducción se ve que es Bm y M sobre 2, Bm y M sobre 2, y sabemos que el valor máximo para ondas senoidales, que son las que estamos trabajando, es igual al valor eficaz por raíz de 2. ¿No? Valor eficaz de la corriente por raíz de 2. Raíz de 2, raíz de 2, con el 2 se va y queda simplemente B eficaz y eficaz seno de phi, B eficaz y eficaz coseno de phi. Potencia promedio, potencia máxima reactiva. Esta es la potencia aparente. ¿Verdad? Esto pertenece al pasado, nuevamente les digo, ¿no? Para que vean que estamos avanzando el curso y si se van quedando, ya están perdiendo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Porque la idea es saber el curso, no aprobar, aprobar es la circunstancia, tienen que saber. Ese es el asunto para mí importante. Estaba trabajando entonces esto de aquí. Les decía a ustedes que yo puedo poner cualquier vector en cualquier posición y evidentemente estos dos vectores responden a este circuito equivalente. Porque yo veo que la onda de tensión, el fasor tensión, está adelantando al fasor corriente porque los vectores giran en sentido antihorario. ¿De acuerdo? La pregunta, esa pregunta tienen que contestarla, pero al instante. Eso no cabe duda, jóvenes. Eso lo verán toda su vida, créanme, ¿no? Ojalá que ustedes sean ingenieros todos, ¿verdad? Y van a encontrarse con que toda su vida van a hablar de lo mismo. De la onda de tensión, de la onda de corriente, la onda de tensión, hablar del factor de potencia, eso ya, ¿no? Pues más trillado, ¿verdad? Este juego de vectores y este juego de vectores representan lo mismo una carga RL, porque aquí adelanta la tensión a la corriente y aquí adelanta la tensión a la corriente. Si yo descompongo la corriente en sus componentes en cuadratura, ¿cuáles son las componentes en cuadratura? Justamente formaría un triangulito aquí. I coseno de phi más I seno de phi. I coseno de phi, la paralela a la tensión, más I seno de phi, ¿verdad? Atrasada, aumentada respecto a la tensión. Cualquier vector, cualquiera, lo podemos representar por 2, por la suma de 2, 3, 4, 10, ¿no? Sumandos. ¿Verdad? Cualquier vector podemos hacer eso. Y eso que les digo, ustedes lo van a utilizar más adelante en circuitos trifásicos, más adelante en fallas, ¿verdad? Van a darse cuenta cómo ayuda bastante a solucionar un problema cualquiera el hecho de que podamos descomponer un vector en componentes, en este caso en componentes en cuadratura, y lo descompongo en su parte paralela a la tensión y seno de phi, ¿no? Para sumar la corriente I. Si a esos vectores le sumo B, yo tengo, arriba tengo B I coseno de phi, porque la horizontal acá es I coseno de phi, y la vertical es I seno de phi. Yo tengo aquí la potencia activa, tengo aquí la potencia reactiva, y tengo aquí la potencia aparente, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como triángulo de potencia y potencia compleja. Alguno podría decir, profe, usted descompuso la corriente en sus componentes en cuadratura, pero podría haber hecho lo mismo con la tensión. Claro que sí. Si representan lo mismo, yo puedo descomponer esta tensión en sus componentes en cuadratura, ¿no? B coseno de phi y B seno de phi. Y le sumo la corriente, o multiplico por la corriente, que solamente tiene parte real porque está a 0 grados. Por lo tanto, mi triángulo de potencias para una carga RL estaría representado por este triángulo. Claro, algunos pueden decir, profe, pero yo puedo usar este de aquí y otros pueden trabajar este de acá y va a representar lo mismo, ¿no? Depende del momento en el que esté trabajando. Entonces le diré qué cosa. Esto podría haber sucedido hace 30 años atrás o más, pero ahora ya se ha unificado esto y este triángulo es el que nos representa el triángulo de potencia por una carga RL, ¿verdad? Y por lo tanto, este triángulo que está aquí, haciendo el mismo análisis que estamos haciendo ahí, el triángulo de potencia por una carga RC, ¿de acuerdo? Este triángulo para una carga RL. Y no hay posibilidad de confundirlos porque podemos representar la impedancia de esta carga, acá, RXL, el eje de los reales, el eje de los imaginarios, resistencia, reactancia inductiva, impedancia.
Esto ya bien hemos visto, ¿verdad? La resistencia, por ejemplo, que valga 30, la reactancia que valga 40, la impedancia no vale 70, vale 50, ¿cierto? La forma de sumar en serie los elementos es la que están ustedes viendo ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si esto representa por una carga RL, la impedancia, esto de aquí, es el triángulo de potencia para una carga RL. Este es el triángulo de potencia para una carga RC. Y esta es la impedancia para una carga RC. Resistencia, reactancia capacitiva, Z. Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. A ver, joven, ustedes me dicen, ¿está bien? Está bien. S es igual a P más menos JQ. S, la potencia aparente, es un número complejo. P más JQ es el que está acá. P más JQ, ¿no? ¿El J qué cosa es? ¿Sí? Ustedes saben bien, es un vector unitario que hace girar 90 grados lo que está multiplicando, ¿verdad? P más JQ es S. ¿Ok? Así. P más JQ o P menos JQ cuando se trata de una carga RC. P menos JQ. Estas son un juego de fórmulas simple y llanamente que es conocido y simplemente se ha partido de la relación que ya conocemos. P es igual a B y coseno phi cuadrado por R. Ustedes lo han visto esto en su curso anterior. Para una carga reactiva y cuadrado por X para una carga aparente y cuadrado por Z. ¿De acuerdo? Lo tenemos ahí, ¿no? Y tenemos igual que la parte real del producto B por I conjugado, ¿no? B por I conjugado, la parte real es simplemente la potencia activa y la parte imaginaria es la potencia reactiva. Vatios, potencia activa, ¿no? Es la parte real de la potencia aparente, es P. Y la parte imaginaria es la potencia reactiva de la potencia aparente, es simplemente Q que tenemos ahí. S es igual a B por I y cuadrado por Z, BZ al cuadrado sobre Z, módulo del producto B por I conjugado. Estas fórmulas son conocidas, ¿no? Simplemente repetir lo que hicieron ustedes en el curso anterior, cuando su profe les dijo que la potencia es I cuadrado por R. Perfecto. Y la reactiva, I cuadrado por X. Y la aparente, I cuadrado por Z. Aquí también, la tensión en la resistencia al cuadrado sobre R, la tensión en la reactancia al cuadrado sobre X, la tensión Z al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso estamos viendo. Y el día miércoles último, vimos justamente la importancia de lo que llamamos el factor de potencia, coseno de phi, ¿no? Que sabemos que cuando es en atraso, se trata de una carga RL o inductiva, en atraso. Y se escribe menos así, ¿no? O una flechita para abajo. Si se trata de un factor de potencia en adelanto, más. ¿Cuándo es en atraso? Cuando se trata de una carga RL. ¿Cuándo es en adelanto? Cuando se trata de una carga capacitiva o RC. ¿De acuerdo? Estamos entonces. A ver, si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Una pregunta? Nada que ver. Ejemplo. Observen. La potencia del transformador mostrado es de 32 kVA. Para mí es importante que ustedes tengan una idea de la magnitud que significa 32 kVA. ¿Verdad? 32 kVA. ¿Eso qué cosa es? Es la potencia aparente. ¿Cómo nos interesa a nosotros? Que toda la potencia del transformador se transforme en ¿qué? En potencia activa, que este Q es pequeño. También ya lo hemos conversado. ¿De acuerdo? Muy bien. Si lo hemos conversado, entonces ustedes saben por qué este Q queremos que sea pequeño generalmente. ¿Verdad? Es un tipo de potencia que se almacena y se devuelve y está ocupando espacio entre comillas. ¿Verdad? Nos interesa entonces que estos 32 kVA, que es potencia aparente, se transformen en 32 kilovatios. Muy bien. Alimentando una carga de 22 kilovatios, 32 kVA es la potencia de esto, ¿no?
Por ejemplo, alguno habrá visto esas termas Corona, ¿no? OVNI, no sé más. Una terma también de tipo cilindro. Debe ser de alrededor de 1000 vatios. ¿Cuánto sería esto? 32 termas, ¿no? 32 kilovoltamperes. ¿Se da cuenta? Eso sería si es que toda la potencia aparente la podemos transformar en potencia activa. ¿Estamos de acuerdo? Estamos ahí, ¿no es verdad? La potencia del transformador, un transformador monofásico, tiene dos bobinas, primario y secundario, alimentando una carga de 22 kilovatios con factor de potencia 0.866 en atraso. ¿En atraso qué tipo de carga es? Es una carga RL. Ya lo hemos conversado, también es histórico, ya pasó. ¿De acuerdo? Una carga RL. Se dice entonces que tenemos un factor de potencia en atraso. Se pone la flechita para abajo, otros ponen un signo menos así, otros le ponen inductivo y otros se mandan y le ponen de frente a atraso, ¿no? Lo otro significa en adelanto, en adelanto, en adelanto y se trata de una carga RC. Tenemos entonces así, 0.866 en atraso significa una carga RL. ¿Qué potencia se le está extrayendo al transformador? Si se trata de una carga de 22 kilovatios, ¿no? Y se trata de una carga RL, el triángulo de potencias es el que se ve para arriba. 22, potencia activa, el ángulo aquí es 30 grados, y si tengo este cateto y tengo 30 grados, tengo la potencia aparente de esta carga, y tengo también la potencia reactiva de esta carga. 22 kilovatios, potencia activa, se trata de una carga RL, el triángulo es para arriba, ¿no? Si tengo los 30 grados, que es factor de potencia 0.866 en atraso, ¿no? Tengo este cateto 12,7 kilovoltamperes reactivos y tengo la potencia aparente de esta carga. ¿De acuerdo? Estamos ahí. Si el transformador es 32 kilovoltamperes y le estamos sacando 25.4 kilovoltamperes, esta carga, 22, 12,7, 30 grados de este ángulo, le estamos sacando el 79.31%, 37%. ¿De acuerdo? Mi transformador entonces no lo estoy utilizando de lo mejor. ¿De acuerdo? Lo estoy utilizando, pero no se le está sacando toda la potencia que podría sacarse. ¿Mm? Si añadiéramos una carga puramente resistiva, si la carga es puramente resistiva, mi triángulo se transforma simplemente en una recta, una carga puramente resistiva. Yo voy a sumar a esta carga, ¿no? Le voy a sumar una potencia aparente, ¿no? Que toda es potencia activa, carga resistiva de esta de acá. Y que mi triángulo que yo debería agregarle aquí solamente tiene potencia activa, no tiene potencia reactiva, como este de acá, inductiva, ni tampoco tiene potencia reactiva capacitiva, en el cual el triángulo estaría apuntando para abajo. Por lo tanto, a esta potencia aparente de 25.4 kilovoltamperes, yo le voy a agregar otra potencia aparente, ¿no? Tanto, y, ¿cómo se llama? Y no tiene potencia reactiva inductiva, no tiene potencia reactiva capacitiva. Voy a sumar a 25,4, le voy a sumar la potencia activa, porque este solamente consume P, potencia activa, y que el total no debe sobrepasar los 32 kilovoltamperes. 32 kilovoltamperes. Eso es lo que tengo allí, ¿verdad? Puro Pitágoras, está acá, está Pitágoras, y sale que esto sería tendría una potencia de 7,37 kilovatios, ¿no? 7,37 kilovatios o 7.37 kilovoltamperes, porque no hay consumo de potencia reactiva acá. Por lo tanto, ¿no? Todo el S es P. Este es cero, ¿cierto? ¿En dónde? En esta resistencia. Mi triángulo que yo debería poner acá consume solamente potencia activa. No hay potencia reactiva inductiva ni hay potencia reactiva capacitiva. Toda la potencia que tengo aquí es potencia activa.
y la suma de 25,4, que es el 70%, 79% del total que puede dar, más esto, me da 32 kilovoltamperes. Se resuelve y lo tenemos resuelto. ¿Mm? A ver, quiero preguntas, jóvenes. ¿Mm? Castro, ¿candamos a presencia? Castro. Asfalto, ¿no? Asfalto. Chávez Arias. Asfalto. La vez anterior también faltó Chávez. Chávez Cárdenas. Presente, profesor. Presente, ¿no es cierto? Quiero saber si tiene alguna pregunta hasta allí. Por el momento no, ingeniero. ¿Sí? Se nos hemos dado cuenta de esto. A ver, yo puedo adornar el problema y decirle así. Se trata de una pequeña fábrica, digamos pequeña, bien pequeña, casi clandestina, digo, por el consumo de potencia aparente que tiene, 32 kVA. ¿Es poco? Ustedes saben que los transformadores que tenemos en los bipostes estos frente a la universidad, creo que es de 260 kVA. ¿De acuerdo? 32 kVA, una cosa pequeña, ¿no? No muy grande, ¿verdad? Se trata de una pequeña fábrica, ¿no? Que hace estos pocillos, platos, de fierro enlosado, ¿no es cierto? Y que sus motores se pillan y arman el plato, arman la vasija correspondiente, con motores que están consumiendo esta potencia, 22 kilovatios. Este señor tiene un horno de petróleo, ¿verdad? Y pues quiere cambiarlo por un horno eléctrico. Y nos llama a nosotros, nos llama a ustedes, ¿verdad? Y le da los datos que están viendo. Le dice, ¿sabes una cosa? El transformador que tengo allí es de 32 kilovoltamperes y sé que le estoy sacando el 79,37% de esos 32 kilovoltamperes, ¿no? Que es el 25,4 kilovoltamperes. ¿Qué ha resultado de estos datos? ¿Verdad? O sea, estamos sacándole esta cantidad. Y nos pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la potencia del horno eléctrico que podríamos tener acá sin que sobrepase la plena carga del transformador? ¿Verdad? Para darle una forma más elegante al problema y que no parezca un problema con datos fríos, así que no se sabe ni por qué salen ni de dónde salen, ¿verdad? Tenemos entonces los datos aquí concretos. Es una empresa, tiene tantos motores, 3, 4 motores, trabaja allí, ¿verdad? Y el fierro enlosado necesita pues, someterlo a temperaturas, tiene un horno, ¿no? Y entonces quiere cambiar ese horno por uno eléctrico. Nos dan los datos que tenemos acá y queremos saber de qué potencia puede ser ese horno. Se trabaja, como puedes darse cuenta, y resulta entonces que el horno, sin que sobrepase la plena carga del transformador, puede ser a lo más de 7,37 kilovatios. Tiene los datos correspondientes, tiene el triángulo que estamos viendo acá, y acá tiene otro triángulo que se ha convertido simplemente en una recta. ¿En razón de qué? De que no hay consumo de potencia reactiva como si lo tiene este de acá, inductiva, y si tuviera potencia reactiva capacitiva sería para abajo el triángulo, ¿de acuerdo? Como hemos visto. Ustedes hallan este valor de X y le dicen, bueno, usted puede tener un horno ahí, ¿no? Eléctrico, que a lo más consuma 7,37 kilovatios. De esa forma, su transformador no será sobrepasado por la potencia que usted le está sacando. ¿Se da cuenta? O sea, el problema le podemos dar forma para que no se vea un problema así con números que no podemos darnos cuenta de las magnitudes de esos números. Eso es importante. Quiero saber si tienen ustedes preguntas. ¿Tienen preguntas, jóvenes? ¿Tienen preguntas? A ver, señor Cuadra Terán está presente. Le paso lista de paso. Sí, ¿Está Cuadra? Cuadra, presente, profesor. Está Cuadra. Profesor, Sí. soy Cuadra, presente. Ahí usted está presente, ¿cierto? ¿Qué le parece el problema?
Usted sabe que este motor, a ver si me escucha primero, este motor aquí está consumiendo, entre comillas, porque no se consume potencia reactiva, ¿no es cierto? Potencia reactiva inductiva. Nosotros ya en clase pasada hemos dicho que ese consumo de potencia reactiva e inductiva, ¿verdad?, trae problemas, porque tenemos entonces una cantidad de ese tipo de energía reactiva que sale, pasa las líneas, pasa el transformador y sigue por allá, ¿verdad? Y ocupa espacio. ¿Qué quiere decir espacio? Que nuestro calibre del conductor, que es diseñado para tanto de corriente que pueda consumirse, ¿verdad?, pasa una corriente que está yendo y viniendo, la componente inductiva de la corriente total. ¿Se deja ver? Entonces nosotros queremos eliminar ese consumo de potencia reactiva inductiva. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? Eso hemos visto ya. ¿Se acuerdan? La semana pasada tampoco vino el señor Díaz Torres. ¿Está presente Díaz Torres? Tampoco viene, ¿no? Ya, señor, ya. Vino solo. Durán Azaña. Durán. ¿Qué pasado les lista joven? Si no están presentes, simplemente les pongo falto. Y nada más. Ya después se verá qué cosa pasa con los faltos. ¿Mm? No está Durán. Espinosa Vallejo. Presente, presente. Vamos a, ¿qué cosa pondríamos nosotros? Porque ya esto está conversado anteriormente. Nosotros sabemos, ¿no?, que aquí hay consumo de potencia reactiva inductiva, ¿verdadero? ¿No? Son motores, RL, ¿no? Y la resistencia me está indicando justamente la transformación de la potencia eléctrica en potencia mecánica, tantos kilovatios. Y lo otro es un factor de potencia, ¿no?, propio del motor seguramente. Este es el que está molestando, la bobina de acá está molestando porque ese hace la figura que estamos diciendo. ¿Qué le agregaríamos para tratar de eliminar ese consumo de potencia reactiva e inductiva? ¿Qué le agregamos? ¿Cómo se apellida? Para ponerle presente. ¿Cómo se apellida, joven? No. Espinosa, le dije presente, presente. Está bien. No, sí, no le puse su flechita que está presente. ¿Qué le agregamos acá? A ver, usted Espinosa, ¿qué le agregamos? ¿Cómo eran las ondas de potencia en una bobina y la onda de potencia en un condensador? ¿Cuánto desfasaban? ¿Se acuerdan? Sí, profesor. El desfase de la bobina, la tensión tiene un ángulo de desfase de 90 grados con respecto a la corriente. Ya, pero entre las potencias, decía, la potencia en la bobina y la potencia en el condensador, ¿cuánto desfasan las ondas de potencia de esas dos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo eran las ondas de potencia? La onda de potencia en una bobina tenía la forma así, para allá y para acá. La onda, ¿no? Senoides, las dos. No parece senoidal, pero se entiende que lo que quiero dibujar es una senoidal. Y la onda de potencia en el condensador, para arriba. ¿No? Ahí está. ¿Cuánto desfasan esas dos ondas? Las dos ondas, la de rojo y la de azul, ¿cuánto están desfasando ahí? ¿Profesor, 180 grados? 180 grados, profesor. 180 grados, claro que sí, pues. ¿No es cierto? ¿Qué agregaríamos entonces aquí para que la suma de esas dos ondas salga cero? ¿Qué agregamos acá? Un banco de condensadores. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué va a pasar con la potencia reactiva? La toma la bobina, se la devuelve en cortito, ¿no? Mismo Perú cuando juega paz, se la devuelve para acá, se la pasa para acá y está en ese plan. Y no hay ese flujo de energía reactiva que está dando como consecuencia que ocupando transformadores, ocupando cables, ocupando todo. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros vamos a tratar de ¿qué? De mejorar el factor de potencia del sistema. ¿De acuerdo? Aprovechando qué cosa? Lo que usted ha dicho, que la onda de potencia en una bobina y la onda de potencia en el condensador están desfasando entre ellas 180 grados. Quiero saber si me he dejado entender. ¿Mm?
¿Me dejé entender o no? ¿Nada que ver? Sí, profesor, un poco entendido. Estoy viendo aquí para ver, para que ustedes recuerden dónde es que vimos esa nota. Ahí está, la onda de potencia en una bobina, la onda de potencia, ¿recuerdan? Sino menos. ¿Cómo era la onda de potencia de un condensador? Igualito, pero para arriba, ¿cierto? Y lo que buscábamos, ¿qué cosa era? De que la suma de esas dos ondas de potencia en la bobina y potencia en el condensador, aquí tiene el signo menos, ¿no? Y aquí también, aquí si no es más, sumo esto que está aquí más lo otro que está aquí, y estoy a la búsqueda de qué cosa, de que esta onda de potencia reactiva se anule. Esa era la idea, ¿se dan cuenta? O sea, yo estaba tratando de que esa onda se anule. ¿Mm? Esa onda de potencia se anule. O sea, pondría aquí condensadores. No es que estos motores van a dejar de absorber su potencia propia, ¿no? Activa y reactiva, porque la necesita. Tiene sus bobinados ahí y necesita de la presencia de campos magnéticos. Pero ese tipo de energía queda atrapada entre aquí nomás. La toma la bobina, se la pasa al condensador, el condensador la toma, se la pasa a la bobina y están en ese plan. Y ese tipo de energía no fluye por el sistema. Nosotros entonces podemos mejorar eso. A ver, quiero saber si me dejo entender. Sí. Claro, pues mira, si tenemos 22 kilovatios, que es, claro, y tengo este ángulo 30 grados, que es esto de acá, entonces yo tengo este cateto y tengo este ángulo, tengo pues el otro cateto porque es un triángulo rectángulo el que tengo acá. Usted se ha dado cuenta. No estamos viendo esto, a ver, ratito, no estamos viendo esto, ¿no? Acá, que se forman triángulos, rectángulos así, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Si yo tengo un cateto y tengo este ángulo y sé que este es 90, tengo los tres ángulos y por lo tanto yo puedo resolver mi triángulo. ¿Es lo que está acá? ¿Sí? Eso está acá, tengo yo 22, el dato que está acá, tengo 30, hallo que la potencia reactiva es 12,7, inductiva, dibujo mi triángulo, corresponde al RL que tengo acá, y también tengo 25,4. 25,4 es la potencia aparente de esta carga. Y yo siempre me remito a potencias aparentes. Yo digo, el transformador es 32 kilovoltamperes y la potencia de este es 25,4, que ha salido de modo que le digo, ¿no? 22 es dato, el ángulo de 30 grados es dato, y por lo tanto tengo este y este otro lado. Eso significa que 25,4 es el 79% de 32. Significa que mi transformador puedo ponerle más carga. Esa era la idea aquí, ¿verdad? Puedo ponerle más carga y entonces eso es lo que voy a hacer, ¿no? Pero esta carga que le voy a poner es una carga pura resistiva. Por eso le decía, un horno voy a poner ahí. Prácticamente un horno es una resistencia. ¿Bien? Entonces, yo voy a agregar esta carga, ¿verdad? Pero esta carga, que es puramente resistiva, de los triángulos que estoy dibujando simplemente se convierten en una recta. Porque no hay consumo aquí de potencia reactiva e inductiva, ni hay consumo de potencia reactiva capacitiva para formar el triángulo como se hizo en esta parte. Solamente hay consumo de activa. Mi triángulo quedó simplemente una resistencia, una resistencia. Este de aquí no existe para este de acá. Aquí sí existe porque es un RL. ¿Ve? Aquí podrían haberme dicho el factor de potencia de esta carga es 1. A es 1, es un R. ¿De acuerdo? Eso es la situación ahí. Entonces estamos ahí y su compañero nos acaba de decir correcto de que nosotros podemos poner bancos de condensadores aquí en el propósito de qué? De buscar que la potencia reactiva de esta carga, que es potencia reactiva inductiva, quede atrapada entre el condensador y la bobina acá, ¿no? El condensador está acá, queda atrapada ahí. Y yo me ahorro esa situación. ¿Mm? ¿De acuerdo? Vamos a ver, por acá estaba la situación esta a continuación.
Vamos a ver. Bueno. Esta copia, como les he dicho, era de un compañero suyo, de ciclos pasados, ¿no? Que asistía tanto a mi clase como asistía a la clase del ingeniero Solís. Y se copiaba algunos problemas de un lado y copiaba otros problemas de otro lado, total que, ¿no? Y está muy bien, pues, ¿no es cierto? Me demostró qué cosa, que era un joven de que tenía bastante interés en aprender al máximo todo. En esos tiempos, el ingeniero Solís también dictaba el curso de teoría, ¿no? Vamos a ver este otro problema, ¿de acuerdo? Parecido al anterior. Dice, un transformador, a ver un ratito. Dice, un transformador, un ratito que por aquí. Quiero ver si tengo aquí. Ya, esta es la continuación. ¿De acuerdo? Miren, la continuación ya después, no sé cuántos. Tenía esta carga. Continuación del problema, después vamos a retroceder, ¿no? 22 kilovatios, factor de potencia 0,8 en atraso, ¿verdad? Y le pone un banco de condensadores aquí. La potencia es de 32 kilovatios, ¿no es cierto? 32 kilovatios es la potencia del transformador, ¿verdad? Pero ahora lo resuelve por corrientes. Si ustedes se están dando cuenta y están siguiendo la situación acá, muy bien podrían preguntar. Yo les digo para que pregunten, ¿no? ¿Qué podrían preguntar acá? Podrían preguntar lo siguiente, profe, ¿verdad? Pero es que no necesita usted la relación de transformación del transformador acá. Significa que yo podría tener aquí 10.000 voltios y la sueno a esta carga, ¿no? O 20.000 voltios. No es que su transformador le está faltando, además de la potencia aparente, que usted nos diga cuál es la tensión en el secundario, cuál es la tensión en el primario, para poder por ahí deducir no solamente lo que usted está dándonos, que lo que usted está dándonos aquí está inconcluso, porque si yo tengo aquí que la tensión es 10.000 voltios, a lo mejor las sueno a este equipo y se acabó todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para el problema que nosotros estamos viendo, nos es suficiente lo que estamos haciendo. Pero si fuera un problema real, yo tendría acá que ver las tensiones y qué corriente va a pasar por estas cargas. Cuando estemos en el laboratorio vamos a ver que eso tiene que estar especificado en los elementos que constituyen el circuito. ¿Verdad? Pues bien, profe, ¿qué tensión tengo acá? Si este transformador lo tengo de 32 kVA y desde 60.000 a 10.000, y estas cargas de aquí son aquí en nuestro país 230 de distribución, le meto 10.000, la reviento. ¿Ven? O sea, ¿no? Aquí se está entendiendo de que las corrientes y las tensiones de los elementos que constituyen el circuito son las aceptadas, ¿no? Y que no va a suceder nada como la que le digo, ¿no? De que va a haber una sobrecorriente, una sobretensión o algún problema de aislamiento en los elementos que están formando aquí el equipo, ¿verdad? Porque lo que me interesaba era justamente ver cómo se hace el análisis a través de triángulo de potencias. El asunto está que, siguiendo la figura esa, yo tengo acá, ¿no? Vamos a ver acá. Esto pasó. ¿Dónde está lo que estaba viendo? Se pasó. Este es de acá. Que no lo encontré. ¿No? Esta era mi carga. 22 kilovatios con factor de potencia 0.8, 30 grados. Y calculamos que esto era 12,7, la potencia reactiva que consume esto. Y esta es la potencia aparente total. ¿De acuerdo? Estamos ahí. Qué bien. Entonces lo que queremos es anular esta flecha que está aquí, porque estoy sumando la potencia activa, vean el sentido de la flecha, más la potencia reactiva de esta carga. ¿Qué quiero hacer? Que esta carga se haga cero. ¿Qué le agrego? Banco de condensadores ahí. Que estos condensadores consuman, entre comillas consumen, ¿cierto? La misma potencia de las bobinas que tengo acá. ¿Y cuál es el consumo de esas bobinas? 12,7 kilovoltamperes reactivos. Acá. Está aquí. Recuerden, nosotros tenemos el ángulo, tenemos 22 y hemos hallado 12,7 y esto 25,4. ¿No? Tenemos ahí. Entonces queremos que la potencia aquí sea de 12,7 kilovoltamperes reactivos
Y así como hemos visto el caso de una resistencia que solamente era una recta horizontal, porque solamente había consumo de potencia activa, en este caso de un condensador solamente tengo potencia reactiva capacitiva para abajo. Y queremos que la magnitud de consumo de potencia reactiva de este condensador sea el mismo que el consumo de la potencia reactiva de la bobina que tiene esta carga acá, que consume en todo caso 12,7 kilovoltamperes reactivos de aquí, para que la suma, ¿no?, de esta potencia aparente y de esta potencia aparente de 12,7 kilovoltamperes reactivos, porque lo que estoy sumando son potencias aparentes. En este caso, la potencia aparente es igual a la potencia reactiva. Como estamos viendo, ¿no?, en las potencias hemos visto acá, ¿no es verdad? ¿Qué nos interesaba? Nos interesaba que S es solamente igual a P, que este sea 0. Y en el caso de poner condensadores, simplemente S es igual a menos JQ, menos para abajo el consumo de potencia reactiva. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Vieron? Ese es el asuntazo aquí. ¿Ve? Menos 12,7. Por lo tanto, ahora de todo esto que está acá, solamente consume potencia activa, porque esta flecha con esta flecha se han anulado. El consumo de potencia reactiva inductiva y el consumo de potencia reactiva capacitiva es la misma. Pero fíjense los sentidos de las flechas, por lo tanto. ¿Y cuánto están consumiendo todo esto? Simple y llanamente los 22 kilovatios que tengo acá. Todo esto se está comportando como una resistencia que consume 22 kilovatios, que son iguales a 22 kilovolt ampere, porque no hay consumo. En todo este sistema ya no hay consumo de potencia reactiva suma, porque la suma se ha anulado de este con el otro. Por lo tanto, todo es 22 kilovatios. 22 kilovoltamperes también. No hay Q. Si yo sumo S, está aquí, de esta carga, más este otro S, de esta otra carga de acá, porque lo que sumo son potencias aparentes. Me da este S, que es igual al P22. ¿No? Si la potencia de este transformador es de 32, entonces simple y llanamente es 32, que está ahí. Yo le agrego 10 kilovatios y la suma de la potencia aparente más la potencia aparente más la potencia aparente es 32. Y el horno, esta resistencia, su potencia, ya no serían los 7 punto y tanto que había. Ahora serán de 10 kilovatios. Hemos mejorado todo el sistema. A ver, jóvenes, quiero saber si me estoy dejando entender, si se me entiende, si no se me entiende. ¿Preguntas? ¿Tiene preguntas? Profesor, ¿me puede escuchar? Claro que sí, diga. Profesor, entonces nosotros al usar un banco de condensadores, justamente anulamos, bueno, absorbemos toda la energía reactiva y la aprovechamos en el sistema, ¿cierto? Claro, en el sistema que estamos trabajando acá, en este circuito, ¿no es cierto? Pero si tiene aquí adelante, tiene otra carga, ¿no? O aquí tiene otra carga, no le va a anular las cargas que tiene usted, ¿no?, en otro lado. Claro, eso es porque está entre la... Claro, solamente en esto está entre esos dos, pues. Claro, por eso, exacto. ¿Está bien? En la puerta de su casa o donde usted vive hay un contador. ¿Qué tipo de potencia lee? ¿Activa, reactiva, aparente? ¿Cuánto lee? Profesor, no lo escuché muy bien. Le preguntaba, en la puerta de su casa o donde usted vive, o en la de su amigo, o quien fuera, tiene la puerta de la casa, tiene un contador, ¿no? Un contador de energía. ¿Qué tipo de energía está leyendo? ¿Activa, reactiva, aparente? ¿Cuál de ellas lee? Profesor, lee la activa. Lee la activa, ¿no es cierto? Lee tantos kilovatios hora, dice energía. Sí. ¿De acuerdo? Kilovatios. Claro, kilovatio hora, ¿no? Porque energía es
con tiempo, ¿no? Kilovatio hora, ley de energía activa. ¿Mm? Por lo tanto, nosotros no necesitamos colocar un banco de condensadores en ningún sitio, porque eso no va a mejorar nada. Tantos kilovatios hora van a ser con los condensadores o sin los condensadores. Solamente lee potencia activa. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo. Profesor, en el caso, por ejemplo, que en mi casa, no sé, pues use un motor, una moladora, una forma de trabajo, Sí, ¿qué tiene? ¿sería necesario usarlo? ¿Sería necesario usar un banco de condensadores? No lo necesita a pesar de que está consumiendo energía reactiva, ¿no? Porque los motores que utiliza están en eso. Pero el contador de energía solamente le lee potencia activa. ¿Mm? Mire, cuando uno hace normalización, por ejemplo, ahora que se habla tanto de que por qué unos les cobran más, a otros les cobran menos, ¿no es cierto? A las grandes industrias que les cobra tanto menos el kilovatio hora, ¿no? Se puede uno dar cuenta del gran problema que significa un país como el que nosotros tenemos para poder normalizar, ¿no? O buscar el camino, digamos, el más justo para todos. ¿Se da cuenta? Porque yo compro la energía, por ejemplo, en bloques, ¿no? Tanto. Incluso tengo hasta mi subestación y tengo acá, y hago el contrato por tanto tiempo. Y en cambio, el otro, el vecino, el de una instalación domiciliaria, comparativamente gasta un poquito, ¿se da cuenta? Entonces, es como vender al por mayor y vender al por menor, es una cosa así, ¿no? Todavía con el agravante de que algunos consumen energía del tipo térmico a determinadas horas. ¿Se da cuenta? Entonces, hay toda una situación ahí que da como consecuencia que muchos se quejan, seguramente usted ha visto, ¿no? Que por qué nos cuesta más a nosotros, por qué no les cuesta menos a ellos, porque, etcétera. ¿Ve? Eso es para que ustedes hagan su tesis ahí, pues. Hacen su tesis ahí, un rompedero de cabezas eso, para sacar bien la cuenta. Y además, las empresas eléctricas, a la pregunta que usted hace, hacen la mejora del factor de potencia en las subestaciones. A ellos tampoco les conviene. Fíjese, el hecho de que pase corriente reactiva por los conductores ya está dando como consecuencia mayores pérdidas en los conductores. Pérdidas, ¿no?, de activa, porque está ocupando el espacio correspondiente. Pero comparativamente es mínimo y las empresas eléctricas no van a perder así nomás. O sea, es un juego muy, muy bonito, pero bastante complejo en un país como el nuestro, ¿no? Por eso es que usted seguramente sabe que la gente se queja, ¿no? ¿Por qué a ellos les cobran menos y a nosotros nos cobran más por el kilovatio hora? ¿Y cómo hacen ellos para comprar la energía por horas? A determinada hora tienen tanto y a determinada hora no necesitan. Incluso hay países que a determinadas horas la energía les cuesta menos, ¿no? ¿Se da cuenta? A medianoche pueden lavar ropa, pueden hacer lo que quieran con lavadoras y les sale costando menos porque a través del mismo cableado mandan una onda que activa o desactiva, ¿no?, el instrumento correspondiente para que consuma más o consuma menos de acuerdo a la hora que está trabajando. Eso es interesante, pues ahí están ustedes mismos. Profesor, una pregunta. Dígame. Acá en el Perú, ¿a qué hora es donde consume más la energía? En la tarde, pues, cuando todo el mundo llega a su casa, a las 6 hasta las 9:30, 10, ahí hay una punta. Hay dos puntas realmente, hay una punta a mediodía, pero es más pequeña, y la punta más grande es la de la noche. Pero ya después a las 11:30, 12, todo el mundo está, ¿no? A la 1, 2, otra vez cae todo, ¿ve? Si estamos hablando de transformadores, por ejemplo, ahí estamos los transformadores que estamos viendo. Aquí están los transformadores, ¿no?, de una determinada potencia. ¿Se dan cuenta? Pero a determinadas horas, muy bien puede estar en 52 kVA, trabajando por 3 horas, así. O sea, ahí también se tiran números, a ver el tiempo, ¿no?, que va a estar trabajando por encima, ¿no?, del valor nominal que tiene aquí. ¿Se da cuenta? ¿Y qué resulta más cómodo para la persona que nos vende energía, ¿no? Si esto va a trabajar por debajo, por encima, a determinadas horas, ¿no?, si se sobrecalienta más de la cuenta,
Entonces se pierde su periodo de vida del transformador. El periodo de vida puede reducirse a la mitad del mismo, solamente por sobrecalentamiento del mismo. ¿Se da usted cuenta? O sea que hay varios detalles ahí. Y el problema económico siempre va a estar presente. O sea, no todo es lo que nosotros vemos aquí. El problema económico, ¿qué resulta más eficiente para que ganen todos lo suyo, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, a determinadas horas ya pueden lavar su ropa, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, ¿no? Etcétera. Las familias se consumen la misma cantidad, pero a menor precio. ¿No se cuenta? Es toda una historia, pero es bonito, pues, para eso están ustedes ahí, jóvenes, para que trabajen esa parte. Resulta económico para todos. Y se estaba hablando de esto, eso perdió, acá está. Esto no es cierto. Entonces nos dimos cuenta ya, ¿no? De qué es lo que habría que hacer para que mejore todo nuestro sistema. Si antes podíamos poner aquí un horno de 7 y tantos kilovatios, ahora podemos poner un horno de 10 kilovatios. ¿No? 10 kilovatios es esto. ¿Qué estoy sumando? Sumo potencia aparente, potencia aparente, potencia aparente. Es lo que se suma. También podría resolverse por corrientes. ¿Se da cuenta? Miren, si el transformador que estamos colocando es de 10.000 a 230 voltios, esto es normado también en el país, ¿no? Aunque dicen que este 10.000 es muy poco, debería ser más alto, 30.000, por ejemplo, para que haya menos necesidad de gasto. Por ejemplo, acá, si es 10.000 voltios, ¿de verdad? Y la potencia de 32 kilovoltamperes del transformador, ese que estamos viendo acá, la corriente aquí es de 3.2 amperios. Potencia es igual a tensión corriente, ¿cierto? Si la tensión, la potencia es de 32.000 voltamperes y la tensión es de 10.000, la corriente que tengo aquí es 3.2 amperios. ¿Vieron? Mientras que la corriente aquí es de 32.000 a 230, son 139 y tantos amperios acá. El calibre de aquí es lógicamente mayor que el que tengo aquí, ¿verdad? Para llevar 132 amperios, las pérdidas aquí por calentamiento y cuadrado de R que ustedes conocen es mayor que lo que tenemos acá. O sea, cuando más alta sea la tensión, ¿verdad? Menos va a ser la corriente para la misma potencia. Fíjense, 3.2 amperios, 139 amperios. ¿Verdad? Y este problema se puede resolver, ya nos están dando las tensiones, por corrientes. ¿No? Esta carga, con la tensión que faltaba como dato, con la potencia que tengo aquí, yo puedo encontrar la corriente que absorbía esta carga, de la cual hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Verdad? Sería 119.56. Tengo entonces potencia es igual a tensión, corriente, coseno del ángulo fijo. P, que hemos estado viendo, B, acá está, ¿no? P es igual a B y coseno. Potencia, ¿no? Potencia activa, 22 kilovatios. Tensión, 230 datos de transformador acá, ¿no? Corriente queremos encontrar y coseno de phi 0.8, que es el dato del problema de este. Exacto. Nos sale la corriente que absorbe acá. La corriente de esta carga también podemos encontrarla, porque ya calculamos el valor de R, ¿no es cierto? O sabemos qué es lo que estábamos buscando y calculamos R. ¿Cómo así? ¿No? La corriente I2 está en fase con la tensión. Pero acá está más fácil. 230 voltios. La corriente I1 es esta de acá. La corriente I2 es esta de acá. Y la corriente total. ¿Por qué la corriente I2 está aquí? Porque se trata de una resistencia. ¿Cómo están? En paralelo. Y la corriente total es esta de aquí. ¿Cuánto es la corriente total? Esta lo más. Pero observen cómo se suma, ¿no? Suma de vectores. Si alguien me dice, profe, acá tengo 119 y acá tengo 139, ¿no? Acá tengo 20 amperios, no sé, ¿no?
Sí, pues. Ya murió, pues, ¿no es cierto? Se suma ciertamente, pero estamos sumando vectores, o fasores. Sumo fasores. ¿De acuerdo? El que 139 menos 119 me sale 20. Acá ya tiene que ser 20, profe, porque Kirchhoff dice eso, pero ahora tenemos que sumar vectores. Suma de corrientes en un nodo vectorial, ¿no? Y ya teniendo eso, sigue el problema este. ¿Qué hacemos acá? Ponemos el banco de condensadores. Miren, banco de condensadores, y calculamos esta corriente I2. ¿Cómo podemos calcular esta corriente I2? Tenemos la tensión y tenemos la potencia aquí. ¿Cómo puedo saber la potencia? La potencia es la misma potencia de la carga reactiva e inductiva aquí, porque la tenemos que anular. Sabemos que todo esto va a comportarse como una resistencia y el consumo de reactiva se va a cero. ¿De acuerdo? Entonces, como acá tengo reactiva inductiva y aquí tengo reactiva capacitiva, y esta reactiva inductiva nos ha salido, ¿no?, del triángulo de potencias de esa carga, ¿dónde estaba el triángulo de potencias? Esta de acá. Entonces sabemos que este condensador debe de consumir 12.7 kilovoltamperes reactivos para que todo esto se comporte como una resistencia. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Todo esto se tiene que comportar como una resistencia. Este va a consumir 12,7, ¿no?, kilovoltamperes reactivos, y la tensión es de 230 voltios. Otra vez tengo lo mismo. Q, potencia reactiva, es igual a BI seno de phi. ¿Cuánto vale el ángulo phi aquí? Tensión corriente en un condensador. ¿Cuánto es el ángulo de desfase? ¿Cuánto era? No puedo responder acá. Tengo que terminar de pasar. Gormas, Polo está, Caterine. Señorita, ¿está ahí? Está falto. ¿No? Yo voy a contar después la falta, jóvenes, por favor. Aquel que está presente y como no es medio tímido o tímida, no quiere contestar, está falto. No me decís, profe, pero yo estaba. Granda está presente. Granda. Granda también ya tiene falta. La vez pasada también faltó Granda. Guerra Timoteo. Guerra. Yo considero que están faltos. No quieren contestar algunos, tal vez. Gutiérrez, por favor, ¿está el señor Marcos Gutiérrez? Presidente, profesor, buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué pregunta le hice? Creo que me preguntaba en cuánto desfasaba, creo que la tensión y la corriente. Claro, un condensador. ¿Cuánto desfasa? 90, profesor. 90. ¿Quién adelanta en un condensador? En un condensador adelante el voltaje. ¿Seguro? No. La corriente, profesor. La corriente, profesor. La corriente pues, está bien, pero iba perfecto, pero ya no cayó ahí. Los errores son para corregirlos y no hay ningún problema con equivocarse. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Vamos, entonces sigamos ahí. En un condensador, 90 grados la tensión y la corriente. ¿Está? Adelanta la corriente, 90 grados a la tensión. Y sumo esto y tengo, fíjense, que para suerte está esto bien. Esta es la tensión de 230 voltios que tiene todo el sistema. Fácil, 230 voltios tengo acá como los que tengo acá. ¿No? Aquí tengo una corriente que está atrasando con respecto a esa tensión. ¿Cuánto atrasa? 30 grados. Si yo quiero que todo esto se comporte como una resistencia, ¿verdad? La corriente en el condensador debe estar naturalmente adelantando a la tensión, pero la suma de la corriente en este elemento, más esta corriente que tengo aquí, debe estar en fase con la tensión que está a cero. O sea, finalmente yo tengo entonces eso. Esta corriente I1 más esta corriente es la corriente I2. ¿Verdad? La corriente I2. Yo tengo la potencia en el condensador aquí. ¿Cómo sabe la potencia en el condensador? Pero claro, es la misma potencia que tengo
aquí, de la carga reactiva inductiva. ¿De acuerdo? De esa carga. Esto de acá. El condensador debe de consumir 12,7. ¿Por qué la flecha está para abajo y no hay consumo de activa? ¿No es cierto? No hay consumo de activa aquí en esta rama y por lo tanto la corriente va a desfasar 90 grados con respecto a la tensión, adelantándola, y el triángulo de potencias queda simple y llanamente formado por una recta. ¿De acuerdo? No hay consumo de activa. No hay consumo de activa, solamente hay consumo de reactiva. No hay consumo de activa, tenemos que esto es 12,7. Si quiero encontrar, no, 12,7 es la potencia acá. Quiero encontrar la corriente I2. La corriente I2 va a ser igual a la tensión, ¿no? A la potencia sobre la tensión, ¿cierto? Sobre la tensión que es 230 y calculo de esa manera 59,78 amperios acá. Como he tomado el ángulo aquí a 0 grados, la corriente aquí va a estar a 90 grados. Y la suma de esta corriente, repito, suma de corriente fasorial, ¿cierto? Yo voy a sumar esta corriente que tengo aquí más esta corriente que es la que estoy señalando, el condensador, ¿verdad? Y tengo que todo esto se va a comportar como una resistencia, ¿no? La corriente en el condensador adelanta a la tensión que está a 230. Y yo estoy buscando qué cosa, que toda esta parte del circuito se comporte como una resistencia. Por lo tanto, esta tensión, esta corriente con la tensión, esta corriente con la tensión deben estar en fase. ¿Qué les parece? ¿Está bonito o no está bonito? ¿Mm? ¿Tienen preguntas ahí? Profesor, disculpe. Diga, sí, lo escucho, diga. ¿Por qué en la última parte que usted explicó la corriente y la tensión tienen que estar en fase? ¿Por qué en este problema la corriente tiene que estar en fase? Sí. Porque lo que yo estoy buscando, ¿qué cosa es? Que todo mi circuito, toda esta parte del circuito, se comporte como un circuito puramente resistivo. ¿No es cierto? Si se está comportando como un circuito puramente resistivo, el consumo de reactiva se ha anulado. Y para que se anule, ¿qué es lo que debe suceder? Que la potencia reactiva de esta carga, que es 12,7, hacia arriba, potencia activa 22, potencia reactiva 12,7, ¿verdad? Hacerla que se baje. Con un condensador, yo sé muy bien que la potencia va a estar para abajo. El triángulo de potencia de un condensador sería potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Pero la activa no existe aquí. Por lo tanto, solamente tengo esta flecha, 12,7. Estoy consiguiendo que esto se comporte como una resistencia. Solamente va a consumir potencia activa, ¿no? Es verdad que consumía esta carga potencia aparente. Pero al colocar este de aquí ya sabemos qué es lo que pasa. El total termina siendo solamente activa. ¿Correcto? Y para que se comporte de esa forma, naturalmente que la tensión y la corriente total, la corriente aquí y la tensión aquí va a estar en fase. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está más acá, ¿no? Yo tengo la tensión en esta carga, la corriente I1 30 grados y la corriente I2 aquí, ¿verdad? La corriente total es esta que está acá, ¿de acuerdo? Pero esta es la corriente, este era en este caso, ¿no es cierto? Está bien ahí, pero ya mejorando con el banco de condensadores, yo tengo mi misma corriente I1, mi corriente en el condensador, ¿de acuerdo? Y mi corriente I3, la que tengo acá, este es I3. La I3 que aquí, porque aquí no está el condensador, ¿ven? En cambio aquí sí. Entonces yo tengo mi corriente I1, que está acá, sin duda, esto es fácil darse cuenta, 0,8, 30 grados. Mi corriente I2, ¿verdad? Yo quiero que se anule la potencia reactiva. Decir eso, ¿qué significa? Que todo esto se comporte como una rama puramente resistiva, todo eso. Y entonces, si se comporta como una rama puramente resistiva, la tensión que tengo acá, la tensión de 230, y la corriente
esta que está viéndose acá, que es la suma vectorial de esta corriente con esta corriente, de esta corriente con esta corriente, esté en fase con esa tensión. ¿Se ve? Eso es lo que estoy buscando. Y si está en fase, naturalmente que quiero que esto se comporte como una resistencia. Quiero anular el consumo de potencia reactiva aquí. Claro. Sí, está bien, profesor, ya lo entendí. Ahora sí entiendo el circuito de condensador hace que se comporte como puramente resistivo. Claro, ¿no es cierto? Eso es lo que estaba tratando. Hay un problema que me pasé por acá. No sé. Esto lo hemos hecho. Este de acá. Este lo hemos hecho, ¿no? A ver, vamos a hacer ese de ahí. Dice lo siguiente, a ver. Un generador monofásico, este generador monofásico, de 80 kVA, 440 voltios, 60 Hz, trabaja al 60% de plena carga, cuando alimenta un único motor que tiene una eficiencia del 80% y un factor de potencia 0.6. Calcular los HP del motor. Vamos a analizar esto. Así, a ver. ¿De acuerdo? Dice así. Un generador de 80 kVA, voltios, trabaja al 60% de plena carga. Por lo tanto, este generador le está dando a este motor el 60% de 80 kVA. ¿Se dan cuenta? O sea, el problema, en lugar de empezar por la parte del motor, está empezando por la parte del generador. Dice que el generador está trabajando al 60% de plena carga. ¿Y cuál es su plena carga? 80 kVA. ¿Cuánto es el 60%? 48 kVA. ¿Cierto? 48 kVA. 60% de 80. 48 kVA está este generador dando al sistema. ¿Quién está consumiendo esos 48 kVA? Este motor, que es el único que está acá. ¿De acuerdo? Pero un motor absorbe más energía de la que está dando. ¿No es cierto? Porque se calienta, en fin, tiene, ¿no? Se calienta, rodajes y todo eso. Da como consecuencia, ¿no? Campos magnéticos. Todo eso da como consecuencia de que absorba más de lo que da. Dice, tiene una eficiencia del 80%. ¿Verdad? Por lo tanto, si está absorbiendo 48, ¿cuánto estará dando? ¿Cuánto estará dando? Dice que tiene una eficiencia del 80%. Este motor tiene una eficiencia del 80%, ahí está. Por lo tanto, absorbe más de lo que da. Y está absorbiendo 48, ¿no? Porque está absorbiendo 60% de 80. Está absorbiendo 48. ¿Cuánto está dando? ¿Cuánto está dando? Está absorbiendo 48 y me dicen que su eficiencia es del 80%. ¿Cuánto está dando? Un ratito. ¿Me dicen?
Bien, estamos entonces, dice que la eficiencia es del 80%. Y si está absorbiendo 48, ¿cuánto está dando? Tiene que dar menos de lo que está absorbiendo, ¿no es verdad? 38,4. 48, ¿cómo? 38. 38,4. Claro, da menos. Quiero saber si todos están comprendiendo el juego que hay aquí, ¿verdad? Lo que generalmente se da como carga o porcentaje de lo que está absorbiendo es el motor. Pero aquí el problema está haciendo las cosas y está bien, ¿no? Dice 80 kVA, ¿no? El generador es de 80 kVA y está trabajando al 60% de plena carga. Por lo tanto, está dando 48 kilovoltamperes. ¿Cierto? Es la potencia que está dando, potencia aparente. Ahora, el motor, porque lo que me piden aquí los HP del motor. El motor naturalmente, ¿no? Tiene pérdidas, o sea, tiene una eficiencia, como cualquier máquina, ¿no? Se calienta, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una eficiencia. Y dice que su eficiencia es del 80%. Por lo tanto, está absorbiendo 48, pero está dando menos de eso. ¿Cuánto es lo menos? ¿Cuánto es 48? 38,4, profe. 38,4. 38,4. 38,4 es kilovolt ampere, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando en kilovolt ampere. 38,4 kilovolt ampere. ¿Sí? Eso es. Y tiene una eficiencia del 80% y un factor de potencia 0,6 en atraso. Ustedes saben que la potencia, hemos estado viendo, S, potencia aparente, que es lo que tenemos, es igual a B por I coseno de phi, ¿cierto? S es igual a B por I. Y P es igual a B por I coseno de phi. Así estamos. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Nosotros tenemos el 80% de 48, me dijeron que era ¿cuánto? 38,4. 38,4. Entonces, hasta ahí estamos todos iguales. Esto es lo que el motor está dando en el eje. El motor está dando 38,4 kilovoltamperes. ¿Cierto? Eso está dando. Y P es igual a B por I coseno de phi. S es igual a B por I. S es igual a 38,4. 38,4 por coseno de phi por punto 6 es igual a P, la potencia en kilovatios. ¿Cuánto es 38,4 por 0,6? $23,04. 23,04. Ahora me interesa saber si es que se me está entendiendo. Vamos a empezar otra vez. Un generador monofásico de 80 kVA, 440 voltios, 60 Hz, trabaja al 60% de la carga. Por lo tanto, está dando 48 kilovoltamperes. Como toda máquina tiene una eficiencia, me dicen que la eficiencia de ese motor, del M que está ahí, es del 80%. Por lo tanto, el 80% de 48, de acuerdo a lo que me están conversando, es 38,4 kilovoltamperes. ¿De acuerdo? Kilovoltamperes es potencia aparente, ¿no? Y como lo que me están pidiendo es la potencia en HP, ¿no? 38,4, o sea, la potencia es igual a B por I coseno de phi. O sea, yo necesito calcular la potencia. B por I, ¿cuánto es B por I? B por I es 38,4. La potencia es igual a 38,4 por 0,6. ¿No? Repito, potencia es B I cos phi. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eso lo estamos viendo, ¿verdad? Por ahí hemos empezado. Potencia es B por I coseno de phi.
Acá está. Muy bien. B por I es 38.4 por 0.6. ¿Cuánto es eso? $23.04, profe. 23.04. Esto es kilovatios, ¿cierto? 4 entre 75.6, creo que es 75.6, 0.04 kilovatios, 23.040 kilovatios entre 755, creo que es. Entonces, un HP. 746 dice que es. Entre 746 debe darnos la potencia, pues, en HP. ¿Cuánto es eso? A ver, 0.6. ¿Cuánto sale? 48.4. No, pues 38.4 por 0.6. Entre 746. Vamos a empezar otra vez, ¿de acuerdo? Porque creo que se están quedando en el camino. Vamos a empezar nuevamente. Cuando nosotros nos dicen, quiero haberle dicho ya esto antes, compramos un motor para la licuadora, por ejemplo, y decimos, quiero un motor de 1/4 de HP. 1/4 de HP es la potencia que le da en el eje que va a girar y va a licuar. Pero ese motor va a dar más energía de la que le pueda dar. Pero ya porque así está establecido, ¿verdad? ¿No? Cuando se pide un motor, se pide una máquina, nos dicen, es la potencia en el eje, ¿de acuerdo? No es la potencia que está absorbiendo ese motor. Ese motor está absorbiendo más de lo que está dándoles. Como es natural, es una máquina, ¿no? Y pues tiene un gasto también interior, ¿no? Calentamientos y, como repito, es así. Acá nos han dado el problema, ¿no? Diciéndonos que el motor está absorbiendo una potencia de 48 kVA. ¿Cómo sé que está absorbiendo eso? Porque me dice que el generador trabaja al 60% de plena carga. Por lo tanto, el 60% de 80 es 48 kVA. Eso es lo que está absorbiendo eléctricamente esta máquina. Como su eficiencia es del 80%, ¿verdad? Está dando menos de lo que está diciendo, 48 kVA por 0.8. ¿De acuerdo? Eso me dijeron que era 48 por 0.8. Me dijeron 38.4, ¿no es cierto? Eso me dijeron 38.4. Revisan, por favor. 38.4. Eso es lo que el motor está dando como potencia aparente. ¿Cierto? Esa es la potencia aparente que el motor me está dando, mecánicamente hablando. En el eje me está dando eso, ¿no? 38.4 me está dando en el eje de potencia aparente, pero lo que me piden es la potencia activa y todavía me la piden en HP. Nosotros sabemos que la potencia activa es igual a B por I coseno de phi. La potencia activa es la tensión en la que está trabajando la corriente coseno de phi. Pero no necesitamos nada de eso. De acuerdo a lo que pide el problema, porque me está diciendo que la potencia aparente, que es B por I, es 38.4. 38.4 kilovoltamperes por el factor de potencia, que es 0.6, ¿cierto? Esto es la potencia activa. Recordemos, P es igual a BI cos phi, ¿cierto? La potencia es igual a tensión por corriente coseno de phi. Tensión, corriente. ¿Y qué cosa es B por I? B por I es S. Si S es 38.4, le planto 38.4
Y el factor de potencia me dicen que es 0.6. Por 0.6 es la potencia activa. ¿Cuánto sale 38.6 por 0.6? 38.4 por 0.6. Eso da 23.04, profe. 23.04. Eso es la potencia activa, kilovatios. ¿Cierto? Ya. Ahora quiero que le den HP, pero un HP es 746.1. ¿No? Un HP es 746.1. Y lo otro es 23.040 vatios. ¿Cuántos HP es eso? 23.040 entre 746.1. ¿Cuánto da eso? ¿Sale o no sale? $30.88. 30.88 HP. Eso es la respuesta. Es verdad, ¿no es cierto? Que ahí dice, aplicamos la fórmula que está acá y le sale la respuesta. ¿Cierto? Pero nosotros tenemos que razonar, ¿de acuerdo? Como estamos aprendiendo, queremos saber cómo es que salió esa fórmula que está ahí. Y a través del proceso que hemos seguido para encontrar la respuesta, ustedes pueden deducir, ¿no?, la fórmula que aparece ahí. ¿De acuerdo? Esta fórmula nos lleva a la respuesta de manera rápida. Pero es conveniente, siempre, así como lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Cuánto es la eficiencia, cómo sale el factor de potencia, etcétera. ¿No? No va a salir, debe salirnos lo mismo, no sé que uno se haya equivocado, ¿no? Lo otro también que tengo acá, porque la pregunta siguiente es, el valor de la capacitancia para mejorar el factor de potencia es 0,9. Como es evidente para nosotros, ¿verdad? Fíjense, tiene un factor de potencia 0,6. Este factor de potencia 0,6 es un factor de potencia bastante pobre, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que va a hacerse es mejorar ese factor de potencia de 0,6 a 0,9. ¿Qué agrego aquí? Agrego condensadores. ¿De acuerdo? Agrego condensadores en el propósito de mejorar el factor de potencia al valor que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Quiero seguir pasando en la lista, porque Hurtado Cáceres está presente. Hurtado Zafalto. Ya. Lima Quispe. Presente, profesor. ¿Cómo pondría los condensadores? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo lo pongo? ¿Lo pongo en paralelo? ¿O pongo los condensadores en serie para mejorar el factor de potencia? En serio, profe. ¿En serie? ¿Por qué cree que en serie? Mire, si la máquina va a trabajar acá, ¿a cuánto va a trabajar? Dice a 440 voltios. Si usted pone condensadores en serie, lo que está haciendo es que yo tenga ahí una tensión, ¿verdad? Que va a dar como consecuencia que la tensión en la máquina ya no sea de lo que dice aquí, 440 voltios, que es la tensión de operación de la máquina, que es como debe de entenderse. La máquina, por lo que estoy viendo la gráfica aquí, ¿verdad? Sabemos que va a trabajar esta tensión, 440 voltios, entre el punto de arriba y el punto de abajo, 440 voltios. Si usted pone los condensadores en serie, con la máquina en serie, con la máquina, lógicamente que también puede mejorar el factor de potencia. Pero ¿qué va a ocurrir? Que el motor ya no va a trabajar a la tensión de 440 voltios, porque usted ha puesto un elemento de por medio aquí, que tiene una caída de tensión. Por lo tanto, los condensadores se colocan en paralelo, para que la tensión en la máquina se mantenga igual a lo que nosotros queremos que trabaje. ¿Está bien? Entonces la ponemos los condensadores en paralelo, ¿no? Es verdad que se puede mejorar el factor de potencia colocándolos en serie, también mejoraría, pero ya estamos en el problema de que la tensión de operación de la máquina ya no va a ser lo que dice el problema que debería. ¿Ok? A ver, si alguien me pregunta algo.
¿Tienen algo que preguntarme? Y esto que está aquí ya no es más que consecuencia de lo que estamos conversando, ¿verdad? Dice 48 kVA, ¿no? Mejoramos con un factor de potencia, este era el ángulo, cuyo factor de potencia era el coseno de este ángulo de 0.6, y agregando condensadores, ya sabemos por qué estoy sumando de esta manera. Se trata de condensadores. Esta carga en el principio es una carga RL, por lo tanto, RL menos en atraso significa que el triángulo estaba en la punta para arriba, ¿sí? Y yo le agrego condensadores. Y finalmente, me dicen que el factor de potencia debe ser coseno de este ángulo, 25.30 y tantos. ¿Verdad? Eso es lo que me dice mi triángulo de potencias. Y aquí de frente le chanta la fórmula que estamos viendo. No es que esta fórmula esté mal. Lo que a mí me importa bastante es que sepan cómo es que se ha procedido para llegar a esa expresión. ¿Ven? A ver, quiero saber si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? Profesor, tengo una pregunta. Claro que sí, dígame. ¿Por qué en el problema, si puede subir un poquito más rápido? ¿Por qué el problema se puede hacer más rápido? No, en el problema, eso, si puede subir un poco más arriba para ver. ¿Por qué ese 48 kilovoltamperios necesariamente es potencia aparente? Mire, el generador se especifica del modo que está aquí. Lo que nosotros siempre debemos aprender a especificar es siempre así de ese modo. Potencia aparente, tensión, frecuencia, etc. ¿De acuerdo? Es la forma de especificar. Y esto es potencia aparente. 80 kVA. Ahora lo que dice el generador, dato del problema, me dice que alguien ha medido aquí y sabe que está trabajando al 60% de plena carga. Esto es plena carga. Y si me dice que el generador está trabajando al 60% de plena carga, yo digo entonces el 60% de 80 es 48. 48 el 100%, ¿no? 60% es tanto. Esto es 48 kVA, lo que este generador está dando. Naturalmente que usted un generador que tiene un grupo dice, por ejemplo, ahí, ¿no? Y el grupo tiene sus especificaciones y le dice toda la potencia que usted puede sacarle a él, pero usted no tiene por qué sacarle todo lo que le puede dar. Aquí me dice que trabaja al 60% de plena carga, por lo tanto no está dando todo, está dando parte de este 80%. ¿Ok? ¿Qué parte está dando el 60%, 48%? ¿Quién lo está absorbiendo? Este de aquí. El motor está absorbiendo lo que este señor está dándole, no hay otro. ¿No? Y esos 48 es la potencia eléctrica que este está absorbiendo. ¿Verdad? Pero si me dice los HP del rotor, el motor, ¿no? Cuando me dicen los HP del motor, lo que me están diciendo es que yo dé la potencia en el eje, la potencia mecánica que este motor puede darme. ¿De acuerdo? Y si me dicen que la eficiencia es de tanto, ¿no? Este motor no va a absorber todo los 48 que este puede darle. Mejor dicho, va a absorber todos los 48, pero no le va a dar los 48 en el eje. En el eje le va a dar menos. ¿Por qué? Porque me dicen que la eficiencia, ¿qué es la eficiencia? ¿Verdad? La eficiencia es la suma, ¿no? De la potencia. Bueno, se puede calcular si la suma de la potencia que le está dando el motor en el eje más lo que está perdiendo en el camino. Está perdiendo en el camino. ¿Qué está perdiendo? Está perdiendo aquí porque se calienta. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, hay unas pérdidas allí. Y lo que le da en el eje no es los 48 que tenía aquí, sino es el 80% de eso. Y entonces así salió lo que estamos conversando. No sé si me preguntaron. A ver si tiene algo, repregunte, por favor, a ver. Sí, perfecto, claro, ahora sí. Sí, bueno, estamos en eso entonces. A ver si alguien tiene alguna pregunta, me dice. ¿Tienen preguntas? Sí, ya está visto, ¿no? También ya lo hemos visto, pero si tienen alguna pregunta, jóvenes, ahora es cuando.
plantea gráficamente la tensión de entrada del circuito si se conoce que la tensión de salida es de 2 voltios. 2 voltios tengo aquí a la salida. Y me piden la tensión de entrada aquí. Aquí el profesor lo ha resuelto aplicando ondas. Ondas, ustedes lo revisan, salen ondas. ¿No podríamos resolverlo eso? Sale aquí, ¿no? Todo esto es ondas nada más. ¿Ve? Está muy bien, ¿no? ¿Sí? Pero podemos resolverlo esto gráficamente a través de fasores. Vamos a poner la tensión de salida a 0 grados. Ustedes me dicen si se ve. Ya vamos a ponerlo a 0 grados, la tensión de salida, ¿no? La tensión de salida a 0 grados. Tensión de salida en la bobina. ¿Ya? Lo hacen más bonito. La tensión de salida en la bobina. ¿Esto qué es? La tensión de salida, 2 voltios. De aquí hasta aquí, 2 voltios. ¿De acuerdo? ¿No? 2 voltios. Perfecto. Hasta ahí todos podemos comprender que lo que quiero es resolver este problema. Cuando menos darle una pauta para que ustedes lo terminen seguramente. Más luego o mañana. ¿No? Tengo 2 voltios aquí, dato del problema. Pero ¿qué más me dice el problema? El problema me dice que R tiene en módulo el mismo valor de XL, el mismo valor de XC. Y decir que XL, póngale que vale 20 ohmios, R vale 20 ohmios, XC vale 20 ohmios, R vale 20 ohmios. ¿Sí? 20 ohmios, ¿qué cosa es? El módulo de los elementos que tengo acá, de la resistencia, su módulo es igual a XC, ¿no? Su módulo, ¿verdad? R, XL y XC tienen el mismo módulo. Si por esta reactancia inductiva pasa una corriente, y esta es la tensión, en una bobina, ¿quién adelanta? ¿La tensión o la corriente? ¿Cómo era? La tensión, profesor. La tensión. Por lo tanto, yo voy a graficar la onda de corriente. Vamos a poner la onda de corriente. La onda de corriente estaría aquí 90 grados atrasado. ¿No es cierto? Vamos a ponerlo seguido y aquí ponemos así. Ahí está la onda de corriente. ¿Está bien? Salió más derechito. Esta es la onda de corriente. ¿No? La onda de corriente está atrasada a 90 grados a la tensión en la bobina. La tensión en la bobina está aquí y la onda de corriente está acá. Esta es la corriente I1 que está ahí. I1. Como aquí estos dos elementos están en serie, la corriente que pasa por la bobina es la misma corriente que pasa por la resistencia. ¿No es cierto? Los dos elementos están en serie. Y si aquí tengo yo una tensión de 2 voltios, dato del problema, yo también tendré aquí una tensión de 2 voltios en la resistencia. ¿Ah? Porque al igual que lo que vale la reactancia inductiva, por decirle un valor 20 ohmios, este R también vale 20 ohmios, 20 ohmios, 20 ohmios, 20 ohmios. Pero en esta resistencia, la tensión y la corriente están desfasadas. ¿Cuánto desfasan en una resistencia la tensión y la corriente? No se ve nada. Están en fase, ¿no es cierto? La tensión y la corriente están en fase, por lo tanto yo trazo de aquí. Ahí está la corriente. ¿Cierto? La tensión en la bobina y la tensión en la resistencia, la tensión en la bobina y la tensión en la resistencia son iguales en magnitud. La tensión en la bobina está adelantada a 90 grados a la corriente. Esta de azul es la corriente. ¿No? Y la tensión en ese elemento, en la resistencia, tiene que estar en fase con esa corriente. Perfecto. La suma de la tensión en la resistencia más la tensión en la bobina es la tensión, a ver, vamos a mirar acá, entre este punto y este punto. Ustedes disculparán, pero esto está así. ¿De acuerdo? Esta sería la tensión suma en la resistencia y la tensión en la bobina. La tensión en la bobina la he puesto a 0 grados, podría haberla puesto en cualquier posición, pero la corriente siempre estará atrasada a 90 grados a la tensión en la bobina, que está aquí de rojo.
¿sí? La corriente es la misma. Por lo tanto, sí, la corriente que pasa por R es la misma corriente que pasa por XL. Y si produce en XL una caída de tensión de 2 voltios, que está el dato ahí, produce también aquí una caída de tensión de 2 voltios. La magnitud de este vector también va a ser 2 voltios. Si este es 2 voltios, este es 2 voltios. Y la tensión entre este punto y este punto es la suma de estos 2 voltios más estos 2 voltios, ¿no? Entre este punto y este punto de acá. Es la suma de estos 2 voltios más estos otros 2 voltios. Esta es la tensión que yo tengo entre este punto C y este punto que está por acá. B, ¿no? B. Que es la tensión en el condensador. Si la reactancia capacitiva vale lo mismo que la reactancia inductiva en módulo y lo mismo que la tensión en la resistencia, digo, R, XC y XL son iguales, y la tensión en la reactancia capacitiva, es mayor raíz de 2 veces que la tensión en la bobina, que es igual a la tensión en la resistencia. Yo tengo aquí este de morado, es la tensión en el condensador, que es la suma de esta tensión más esta otra que está acá. ¿De acuerdo? La tensión en el condensador es esta que estoy señalando. Quiero saber si me dejo entender ahí. ¿Está bien o no está bien? ¿No es cierto? Otra vez, desde el principio. El problema me dice que la tensión de salida es de 2 voltios aquí, y yo quiero encontrar la tensión a la entrada. Si comienzo a trabajar sumando tensiones, yo debo de sumar los vectores tensión, ¿cierto? Como me dice que la tensión en la salida es de 2 voltios, lo puedo poner en cualquier posición, lo pongo ahí. El de rojo es la tensión aquí. ¿De acuerdo? Y la corriente en este elemento va a estar 90 grados atrasado con respecto a la tensión en la resistencia. Eso lo sabemos ya a tiempo. La tensión en la resistencia debe estar en fase con la corriente. ¿Qué corriente? La corriente I1, que es la misma corriente que pasa por la bobina. Si va a estar en fase, la pongo paralelo a la corriente. Y la suma de la tensión en la bobina, la de rojo, más la tensión en la resistencia, la de amarillo, debe ser la tensión total entre este punto y este punto. Al final de cuentas estoy sumando tensiones aquí. La tensión entre este punto y este punto es la tensión en el condensador. Y si esta tensión entre este punto y este punto, que es la hipotenusa, es raíz de 2 veces mayor que la tensión en esos elementos, que aquí vale 2 y aquí vale 2 y están en cuadratura, 2 y 2 sería 2 raíz de 2. La tensión en el condensador es raíz de 2 veces mayor. Y si la tensión en el condensador es raíz de 2 veces mayor, la corriente I2, ¿cuántas veces mayor es que la corriente I1? ¿Cuántas veces será? Pero si estamos hablando con elementos lineales, y si la tensión es raíz de 2 veces mayor, la corriente también tiene que ser raíz de 2 veces mayor para que se siga cumpliendo la igualdad de que XCR y XL son iguales. ¿No es cierto? Si yo tengo que esta tensión es igual a esta tensión, esta será la tensión total. Y esa tensión total entre este punto y este punto es la tensión en el condensador. ¿Cierto? La corriente en el condensador, ¿cómo estará con respecto a esa tensión? Está adelantada 90 grados a esa tensión. ¿Ok? Más o menos. ¿Cierto? 90 grados. Ahí está. Esta sería la corriente, ¿no? I2. Esta corriente I2 está sometida a una tensión raíz de 2 veces mayor que la tensión en la bobina y la tensión en la resistencia. Por lo tanto, para que se cumpla, ¿no?, la ley de Ohm, esta corriente debe ser raíz de 2 veces mayor que esta corriente I1. ¿Por qué? Porque la tensión aquí es mayor. Y la suma de esta corriente más esta otra corriente, digo, esta corriente I1 más esta corriente I2, sumo estos dos vectores, ¿verdad?
y me da la corriente total. ¿No es cierto? Sumo la corriente más la otra corriente. ¿Ah? Sumo la corriente y la corriente total. Puedo encontrar la tensión en esta resistencia. Esa corriente total, que va a ser la suma de estas dos corrientes, y yo puedo encontrar qué tanto mayor es esta corriente I total, porque estoy trabajando, ¿no?, a escala. ¿Se dan cuenta? Y entonces yo puedo encontrar la corriente total. Y la caída de tensión en la resistencia la voy a sumar a la suma de las tensiones correspondientes a la tensión. La corriente más la corriente más la corriente total, ¿no? Y la tensión aquí la voy a sumar a la corriente CE. CE, esta corriente, a esta tensión, digo. La tensión aquí, más la tensión en el condensador, es la tensión total. La tensión en el condensador es esta de acá. Y la tensión acá yo debo de sumar las corrientes correspondientes, encontrar la corriente total aquí y sumarla a esta tensión. Y resuelvo mi problema geométricamente a lo que lo hizo el profesor aquí. ¿Qué les parece? Y no solamente lo resuelvo geométricamente, sino que he aprendido a trabajar eso. Yo les invito a que resuelvan esto geométricamente y me digan, ¿no?, cuánto les sale. ¿Esto de acá? Claro, falta pues para ustedes. Yo digo, la corriente I1, ¿no es cierto? I1, ¿cuál es la corriente I1? Esta de acá. Más la corriente I2, ¿cuál es la corriente I2? La corriente que está acá. La suma de la corriente I1, que era dato, ¿no?, porque he partido de ahí. Tengo la tensión acá y me doy la corriente I1, que es esta de acá. La corriente I2, ¿verdad?, la voy a sumar a la corriente I1. Pero ¿dónde está la corriente I2? Si la tensión entre estos puntos es esta de acá, la corriente I2 debe estar adelantada 90 grados a esta tensión. Esta tensión de este punto y este punto es raíz 2 veces mayor que la tensión que tengo acá. Por lo tanto, esta corriente es raíz 2 veces mayor que la corriente que está aquí. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Porque debe de cumplirse pues la ley de Ohm. Si la tensión la duplico por 2, la corriente debe multiplicarlo por 2, ¿no?, para que se siga cumpliendo que XC se iguala a R y a XL. Entonces, simplemente tensión por corriente, o corriente por reactancia en este caso, debe ser la tensión. Si yo multiplico por la tensión por raíz de 2 o por cualquier número, la corriente, como XC es igual, va a salir multiplicada por raíz de 2. ¿Cierto? O sea, esta corriente que está en esta posición es la corriente que tengo acá en I2. ¿Por qué está en esta posición? Porque tiene que estar adelantada a 90 grados a la tensión que tengo en el condensador, que es la suma de las tensiones aquí. La suma de las tensiones aquí. Esta corriente es raíz de 2 veces mayor. Yo sumo esta corriente más esta corriente y me da la corriente total, que es lo que usted me pregunta. ¿De acuerdo? La corriente total yo la voy a sumar a la tensión. Bueno, la corriente total multiplico por R, ¿verdad?, que vale igual que esta R, que este XC, ¿no? Y la corriente total me estoy dando cuenta acá que es más grande. Y puedo encontrar qué tan grande es, ¿no? Este es raíz de 2 y este es, más o menos debe ser raíz de 6, de 5, por ahí está más o menos. Esta corriente que está acá, no aparece acá. Y usted lo resuelve. Allá en la corriente que está aquí. Muy bien. Esa corriente que tiene esta magnitud y está en esta posición, que es la suma de esta corriente más esta otra que está aquí, la suma de esta corriente I1 más I2 es la corriente total, yo la voy a multiplicar por la resistencia, pero voy a sumar a la tensión CD, o sea, de aquí, sumo, y me da la corriente, la tensión total, esta de aquí. Y resuelve el problema que tiene aquí, más bonito. Y aprendo. Lo más importante no está en que yo quiero resolver el problema, ¿no?, sino lo más importante está en que reviso esto que está aquí, lo comparo con lo que estamos haciendo y vemos, bueno, que también está eso. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Tienen preguntas? Me dice. ¿Tienen preguntas? Les voy a dejar todo esto hasta acá. Hasta acá. Porque en la próxima clase tenemos que hacer teoremas, ¿no? Y yo voy a ver qué tanto ustedes, ¿no? Preguntan, qué tanto saben, etcétera, qué tanto estamos. A ver, voy a terminar de pasarles lista, por favor, para tener esto completo. A ver, me responde la persona que le llamo. ¿Acosta está presente? No está, ¿no? Acosta está falto. Alba, hay... Buenas tardes, profesor. Sí, presente. Ya presente. Yo soy Alba Laime. Alba Laime, ya muy bien. El otro señor es Alba Ocas, por favor, ¿está? Presente, profesor. Buenas tardes. Bien, buenas, ¿cómo le va? Arango. Betsy Arango, ¿no está? Buenas tardes, profesor, presente. ¿Cómo está? Buena, ya le puso que está acá presente. Armestar. ¿Está Armestar? Me falta, ¿no? A ver, Cárdenas Oblitas. Presente, profesor. Está muy bien. A ver, por acá. Lozano Dávila. ¿Está? Presente, profesor. Ya, muy bien. Medina Ascurra. Está falta. Presente, profesor. Ya, muy bien. Melgar Armas. Melgar. Presente, profesor Melgar. Sí, muy bien. Obregón Salinas. Obregón presente, profesor. Muy bien. Pari Blanco, por favor. Pari está. No está, ¿no? Pari también faltó la vez anterior. Riveros de la Cruz. ¿No está Riveros? Ya no está. Romero Ortega. También está falto. La vez pasada también faltó Romero. Roque Paucara. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Sánchez Alcócer. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy bien. Tapia está presente. Presente, profesor. Buenas tardes. Torres Jacobo. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Torres López. Presente, profesor, buenas tardes. Vázquez Paulino está. ¿Cómo está Vázquez? Presente, profesor. Vázquez Paulino. Está muy bien. Vega López. Presente, profesor Vega López. Diego Alejos. Presente, profesor. Buenas Muy bien. tardes. Yankee. Presente, profesor. Ok. Yauri. Presente, profesor, ya bien. Bien, jóvenes, les he pasado lista a todos. Los que no lo he llamado últimamente porque ya contestaron o les pregunté anteriormente. Cualquier cosa me pregunta, jóvenes. Voy a dejar ahí en el aula virtual una batería de problemas para ver cómo lo resolvemos y qué nota le ponemos, ¿ya? Vamos a conversar sobre eso en la próxima clase. Vayan formando grupos de 5 a lo más, ¿no? Porque quiero verlos a ustedes. Realmente lo que necesito es ver su presencia, que resuelvan. No van a estar aprobados, pero tienen que estar mucho trabajando. Es todo lo que quiero que se aprenda algo. Si tienen algo que preguntarme, algo que conversar, no hay ningún problema en conversar cualquier tema de los que nosotros tenemos que ver. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿el día miércoles es presencial o virtual? Quiero hacerlo presencial.